¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Who has measured the waters in the hollow of his hand, Y los cielos con su palmo. measured heavens with a span, Con 3 dedos junto al polvo de la tierra. and calculated the dust of the earth in a measure, Y él pesó montes con balanza and weighted the mountains in scales, y con pesas los collados. and the hills in a balance? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Who has directed the Spirit of the Lord, ¿O le aconsejó enseñándole? or has counseled him and taught him? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Whom did he take counsel, ¿Quién le enseñó el camino del juicio? and who instructed him the path of ¿O le justice, enseñó la ciencia? or taught him knowledge, ¿O le mostró la senda de la prudencia? or showed him the way of understanding? He aquí Behold, que las naciones le son como la gota de agua the nations are as a drop in a que bucket. cae del cubo They're counted as y small, como menudo polvo as small dust en las balanzas on the scales. le son estimadas. He is there. He aquí Behold, que hace desaparecer that he makes las disappear islas como polvo. the isles as Vamos a ever. dejarlo ahí. How many can glory? Gracias, Señor, por este hermoso versículo Thank you, Lord, for this beautiful que los que verse vamos a compartir that we will share. en estos próximos 30 minutos And these next 30 minutes pueda tocar cada corazón touch every heart. en el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Denles aplauso al Señor. Give an applause to the Lord, Puede tomar su asiento. and you can take your seat. Saluda a la persona que está al lado tuyo Say hi to the person next to you y dile and tell them una persona a person o un poder. or a power. Dile una Come on, tell persona them. A person o un poder. or a power. Aquí Isaías está hablando Isaiah is speaking de la here grandeza de Jehová, of the greatness of the Lord. pero él menciona algo But he mentions something de la creación about the creation, y habla del Espíritu de Jehová. and it speaks of the Spirit of the Lord. Yo quiero hablar un poquito I want to speak a bit del Espíritu de of Dios. the Spirit of God. Amén. Amen. Pueden descansar. Gracias. Muchas gracias. Solamente el pianista que me ayude ahí. Va a estar de castigo, mi hermano. Gloria a Dios. Glory to God. Muy excelente todo. Gloria a Dios. Escúcheme bien. Listen, El Espíritu de the Dios Spirit of God es la tercera is the third persona person de las 3 deidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. of the three deities of the Lord. Aunque el and the Son. Espíritu de Dios Even though the Spirit of God es el primero. is the first, Porque cuando dice la palabra de Dios because the word of the Lord que el says Padre creó, el Señor Dios creó los cielos y la tierra, that the Lord created heaven and earth, el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo. and the Spirit of God was already Y Él dio moving, la palabra and He gave the word, y Él creó and He created lo que el Padre habló. what the Father ¿Me spoke. están entendiendo esta hermosa Do noche? you understand? El Espíritu Santo de The Dios Holy Spirit of God es el que mora en ti. is the one that dwells in El you. Espíritu de The Dios Spirit of God es el que te da las is fuerzas. the one that gives you strength. El Espíritu de The Dios, Spirit of God, el que te hace avanzar. the one that lets you El advance. Espíritu de The Dios Spirit of God es el que te da sabiduría. is the one that gives you El wisdom. Espíritu de The Dios Spirit of God es el que te da is the los one dones. that gives you the gifts. Los dones. The gifts. Es el Espíritu Santo de It's the Dios Holy Spirit of que es que God te lo entrega. that gives it to El you. Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God, es un viento. it is a wind. Puede ser como un viento. It can be as the wind. Puede ser como un fuego. It can be as fire. Puede ser como un terremoto. It can be as an Pero no earthquake. es nada de eso, But it's none of that. sino Él es una But persona. He is one person. El Espíritu Santo The Holy Spirit es is la the evidencia evidence de la creación. of the creation. El Espíritu de The Dios, Spirit of God, por Él by Him, fue que están hechas todas las cosas. is that all things El are Espíritu created. de Dios The Spirit of God fue que creó la tierra created earth y los cielos. and heavens. El Espíritu Santo The Holy Spirit es un espíritu de santidad. is a spirit of El holiness. Espíritu The Santo Holy Spirit siente. feels. El Espíritu de The Dios Spirit of God, te guía it guides you para to darte give you los dones the gifts de su Espíritu. of His Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Hallelujah. Pero aquí en But Isaías in Isaiah, habla it speaks de la grandeza de Él. of His greatness. Dice, ¿a quién
Él pidió consejo It says, who did he get counsel? para hacer la creación a tan nivel, To create it a at such tan level, perfección. to such Él no perfection. le pidió consejo a He nadie. asked counsel of no Él no one. necesita pedirle consejo a He nadie. doesn't need Él es someone's el advice. más elevado. He is more Él es el elevated. más poderoso. He is more powerful. Él es el que tiene toda He's autoridad. the one with all authority. Él es el que es. He is the one that Él heals. es el que hace todas las He cosas. is the one that Él creates es el que te something. sana. He heals Él you. es el que te levanta. He lifts you. Él es el que rompe las cadenas. breaks the chains. Él es el que te saca He de removes tu you pasado from your y te past. lleva al futuro de Takes Dios. you to the future Él es of el que God. te levanta He del piso. lifts you up Él from the es el floor. que te saca del pecado. He takes you Él out es of el que sin. te entrega santidad. He gives you En Él holiness. está toda la vida. In him is En all Él es el life. que te entrega la vida. He gives En you Él es life. que rompe la... ¿Me están entendiendo de Do quién le you estoy hablando? understand who No I'm le estoy speaking of? hablando de una persona normal. I'm not talking about Le a estoy normal hablando person. del Espíritu de Dios. speaking of the El más Spirit of santo, God. el más elevado, The highest, el más poderoso. the elevated Yo no and sé a qué Dios tú le sirves, I don't know pero who le you servimos al Dios Todopoderoso. But we serve Y God Él se Almighty. llama Jesucristo de And he Nazaret. is ¿Cuántos Jesus dicen amén a Christ of eso? Nazareth. Alabado How sea many Dios. say amen? Es el Espíritu Santo It's que the te sacó del Holy pecado. Spirit that Es took el you out of Espíritu sin. Santo que te entregó esa casa. And gave you Es el the Espíritu house. Santo que te entregó esa familia. It is him that gave you the Él es family. el Todopoderoso. He is God Y Él Almighty. está aquí en esta hermosa And he noche, is here en esta this tarde. morning. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. El Espíritu Santo The Holy Spirit es la evidencia de la is the creación. evidence Diga of conmigo the la evidencia creation. de la creación. Come on, say the evidence Todo lo of que usted creation. ve Everything fue you see hecho por el Espíritu de was Dios. created by the Todo lo Spirit que of usted God. puede tocar Everything you fue touch hecho por el Espíritu de was Dios. done by the Spirit of God. Jesús, Jesus, sin el Espíritu Santo, without the Holy no Spirit, pudo hacer absolutamente could do nada. absolutely nothing. No pudo hacer milagros. He couldn't do Él miracles. vino, He Él came, era Dios he was God, y se hizo and he hombre, made himself se hizo man. carne He made himself para flesh salvarnos to save a us, nosotros. to Amén. save us. Amen. Y a causa que se hizo hombre, And because he was made a tuvo man, los mismos deseos he had the same que desires nosotros tenemos. that we have. Tuvo las mismas The necesidades same needs que nosotros tenemos. that we have. Y al igual And also, como nosotros lo necesitamos, just as we need al him, igual necesitaba el Espíritu de he Dios. needed the Spirit of Él God. no pudo hacer ni un milagro He could not do any si no miracle era por el Espíritu de if Dios. it wasn't by the Él Spirit no of pudo God. echar ningún demonio fuera He could not cast si no out era demons por el Espíritu de if Dios. it wasn't by the Spirit Pero of God. ¿por qué si Él era But Dios? why if he Pero was se God? hizo carne. But he made himself flesh. Alabado sea Dios. Glory to Jesús God. sin el Jesus, Espíritu Santo without the Holy Spirit, no pudo fluir. could not flow. Él necesitaba el Espíritu de Dios He needed the Spirit of God para to poder hacer la voluntad del Padre. able to do the will of Por the eso Father. cuando recibió el bautismo, That's why as he al received the instante recibió baptism, el bautismo del Espíritu. instantly of the Y Holy se Spirit, manifestó and manifested los tres, el Padre, el the Hijo y el three, Espíritu the Santo. Father, the Son, and the Holy Estaba el Spirit. Padre en los cielos, The Father in que heaven habló, that spoke. el Espíritu de The Dios Spirit of God que vino como paloma. that came as a dove. Amén. Y Amen. Jesús. And Jesus. Y dice la Biblia And the Bible says que el Espíritu Santo that the Holy Spirit guió a Jesús guided Jesus al desierto to the desert para hacer un ayuno de 40 to días. do a 40-day Fíjese, fast. hasta Look, para hacer un ayuno even to do a fast, necesitó la guianza del he Espíritu. needed to be led by Hasta the Holy para Spirit. hacer y para poder quebrantar la carne To be able to break necesitó down the ser flesh, guiado por el he Espíritu. needed to be guided En by the Holy todas las Spirit. áreas In all areas de la vida de Jesús, of Jesus' life, Él necesitó he needed la guianza the guidance del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen. Dice la The Biblia Bible states que cuando Jesús that when Jesus echaba fuera los demonios, casted out the demons, los the fariseos Pharisees le decían, would say, es por el nombre de Belzebú que lo it's hace. by the name of Y él Beelzebub you do decía, it. no, And he'd say, no, es por el dedo de Dios. it's by the finger of God. Cuando When Jesús Jesus se decía esas would palabras, say those words, el dedo de the Dios finger of se God quería referir was speaking about al Espíritu the Santo, Holy Spirit, el que manifiesta todo. the one that manifested La all. mano de Dios, The hand of el God, brazo de Dios, the arm of God es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Él es el que manifiesta todo. He manifested all. Todo lo que tú ves aquí en la creación Everything you see here in es creation hecho por el Espíritu de is Dios. done by the Sin Spirit el of God. Espíritu
Espíritu Santo Without the Holy no Spirit, podemos hacer nada. we can do nothing. Sin el Espíritu Santo, Without the Holy el Spirit, culto no sirve. the service is Sin good el for Espíritu de nothing. Dios, Without the Spirit no of pasa God, nada. nothing Se happens. puede llenar esto aquí lleno de This gente can be full of y people, nada va a suceder and nothing will si happen el Espíritu de Dios no está aquí. if the Spirit of Pero God's con not tan here. solo 5 personas, But with just pero 5 con el people, Espíritu de Dios en ese with lugar, the Spirit of algo God, Dios puede the hacer. Lord can do something. Así que mírale que está al lado tuyo y dile: So look at the one next to you. el Espíritu de The Dios Spirit of God está dentro de mí. is in me. Él está en mí. He is in me. Y Él es el que te va a afirmar sobre tus And he will pies. firm Dile, you dile, with dile. your feet. Come on, tell Él es them. el que me va a afirmar sobre mis pies. He will firm me in Dice my la feet. Biblia en Ezequiel The Bible says in que cuando Ezekiel Él tiene una visión, that when he has a Él vision, escucha la voz de Dios. he hears the Y voice lo of que Él God. estaba escuchando And what he was se hearing, le metió adentro. it entered him Y cuando inside. se le metió adentro, And when it entered lo him, afirmó sobre sus it pies. firmed him on his No sé si feet. me están I don't entendiendo. know if you understand. Alabado sea Dios. We praise Lo the que Lord. usted está leyendo en What esta palabra, you're reading in lo the que usted word, lee en la Biblia, what you read se in te the va a Bible, meter it adentro. will enter Esa you inside. autoridad That se te va a authority meter will adentro enter you y va a inside. caminar contigo. And it will walk Esa with you. Shekinah That se te va a meter bliss adentro. will enter you. Aleluya. Tú no vas a tener que depender You won't have to de depend sentir a Dios to feel God. cuando tú vengas al Congreso a Viva. When you come to Tú the no vas a event sentir los revive, lunes, los martes, you'll los miércoles, feel los it Monday, jueves, todos los Tuesday, días de tu Wednesday, vida. all Porque days el of your Espíritu life. Santo 'Cause de the Dios Holy está Spirit of dentro. God. Yo vine a hablarle a alguien I esta came hermosa to speak mañana to someone que diga: el Espíritu de Dios está dentro de That mí. has the Spirit of God in them. Shacatanama. Dale un codazo al que está dentro y Come dile: on, elbow the el one next to Espíritu you. de Dios está dentro de And ti. say, "The Spirit of El God is diablo in no you. te va a detener, The devil will not porque el stop you. Espíritu está dentro de 'Cause the mí. Spirit is Él in camina me. conmigo, He walks y cuando with me. camina conmigo, And when he el walks with diablo me, tiene que huir. The devil must flee. Yo siento una autoridad en esta mañana. I feel an authority this Yo no sé morning. usted, pero yo siento el Espíritu de I don't know you, Dios. but I feel the Yo Spirit siento of que God. su presencia está caminando en I este feel lugar. His presence Siento walks el in this Nazareno place. que está caminando en I este lugar. feel the No Nazarene necesitamos walking. que esto esté lleno para que We Él don't need camine. this floor Solamente to walk. necesitamos que Él que esté en este lugar. Just to be Cuando Él in esté this en este place. lugar, And when las He's in cosas this place, suceden. things happen. Shayama. Siéntese de un pronto. Take your seat. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Maua Sakatanama. El Espíritu de The Dios Spirit of God es algo más is something more que simplemente than simply un viento. a wind. El Espíritu de The Dios Spirit of God es algo is más something que un more fuego. than a fire. El Espíritu de The Dios Spirit of God es algo is más something more que simplemente than un simply terremoto. an earthquake. Por eso cuando la Biblia dice That's why when the Bible states que Elías that Elijah estaba esperando was waiting en la cueva al Espíritu de Dios, el Padre, que llegara. in the cave. Y dice for la it to Biblia come. que vino como fuego. The Bible says he came as fire, Y él pensó que era él, and he thought it was him, pero no era él. but it wasn't him. No estaba ahí. He wasn't there. Vino como viento He recio, came vino as como strong terremoto, winds, as a earthquake, pero no estaba ahí. but he wasn't there. Pero vino como ciego apacible But he came like a soft y era wind, el Espíritu de and it was the Dios. Y Spirit of pudo God. percibir And he could al perceive Espíritu the Santo Holy de Spirit una manera totalmente distinta. of a completely different way. Porque el Espíritu de Dios Because the Spirit of God no puede ser medido cannot be de measured una sola manera. in just one way. Él se mueve de diferentes maneras. He moves in different ways. La Biblia dice que con Jesús The Bible says with Jesus, se manifestó como una paloma. he manifested as Pero a no dove. quiere decir que Él es una paloma, But it doesn't mean he is a dove. sino como vino como una paloma. But he came as a dove. No es una paloma. He isn't a dove. Él es una persona. He is a person. Es como cuando yo le diga Like when I say que yo tengo una fuerza that I have this strength, de un toro, this of a bull. pero yo no soy un toro. But I'm not a bull. Yo soy una persona. I'm a person. Yo soy Ismael. I'm Ismael. Usted me va a decir, tiene una fuerza de un toro, And you'll say you have a strength. pero no quiere decir que yo soy un toro. But it doesn't mean that I'm a bull. Simplemente que tuve una fuerza fuerte. Simply that I had this strong strength. Así mismo es The same way it is un ejemplo con el Espíritu de an Dios. example with the Spirit of God. Él no es un viento, He is not a Él wind. es una persona. He is a person. Lo que sucede es What happens que is simplemente nosotros that simply we miramos al Espíritu de Dios see the Spirit of God como un poder as a power y no como una and persona. not as a person. Y a causa de esto, And because of this, ¿qué sucede? what happens? Siempre, constantemente, Always. alguien que ve al Espíritu de Dios Constantly, someone that sees the Spirit of como un God poder as a power siempre va a decir, will always say, yo quiero más del Espíritu. I want more of the Spirit. Escuche, Listen,
El que mira el Espíritu de Dios the one that sees the Spirit como of un God poder, as a power, simplemente simply lo va a querer will want him cuando le toque ministrar. when he needs to minister. Simplemente Simply va a querer que Él se manifieste will want him to cuando le manifest toque hacer su voluntad. when it's turn to do Pero his el que will. mira el Espíritu de Dios But the one that sees the como Spirit una of persona, God as a person siempre va a decir, will always say, ¿cómo puedo darle a Él más de mí? how can I give him more of me? Cuando tú ves When you see al Espíritu de the Dios Spirit of God como una persona, as a person, tú te quieres entregar completo a Él. you want to give yourself completely to him. El poder te va a seguir cuando tú lo ves como una persona. The power will follow you when you see him as a person. Cuando tú ves al Espíritu de Dios, When you see the Spirit of no God, como una cosa, not as a thing, no como un escalofrío, not as goosebumps, sino como una persona, but as a person, la unción va a estar en ti siempre. the anointing will always be Por in eso you. cuando la Biblia dice, That's why when the Bible says, alabado sea Dios, praise the en Lord, San Juan 14:10, in John 14:10, Jesús le dijo, ¿no crees Jesus said, don't you que yo think soy en el Padre that I am the y el Father Padre en mí? and the Father in Las me? palabras que yo os The hablo words I no speak las hablo por mí, I do not por speak propia cuenta, by my own account, sino que el Padre que mora en mí, but the Father that Él dwells Él hace las obras. in me, He does the works. El Padre que mora en mí. The Father that dwells in me, ¿Cómo que el Padre que mora en mí? ¿A What qué do se you está mean? refiriendo Jesús? the Father that dwells in Al me, Espíritu de to the Dios. Spirit of God. El mismo que moraba en Jesús, The same one that dwelled in ahora Jesus está morando en ti. now is dwelling in ¿Qué you. sucede? So what happens? ¿Por qué no lo podemos sentir todos los días? Why can't we feel him daily? ¿Por qué no lo puedo experimentar su gloria, su presencia? Why can't I experience that ¿Por glory qué and tengo que presence? esperar que llegue el domingo para yo poder percibir a Dios? Why do I have to wait for ¿Por qué Sunday tengo que esperar or wait que llegue un ministro for a minister to come para yo poder so I percibir la presencia de can Dios? perceive the presence of God? Si aquí dice If it says que here Él mora en mí, that he dwells in me, si aquí if dice it says here que ya yo soy el templo, that I'm already the si aquí temple, dice and if it says here que Él constantemente me puede estar hablando, that he can constantly be ¿qué es lo speaking que to sucede? me, what happens? lo que pasa, mi hermano, What happens, brethren, es que nosotros is that we no tenemos sensibilidad are not sensitive al Espíritu. to the Spirit. Y solamente And only en muchas ocasiones, no in todas, many times, not no all, todo el mundo, not everyone, diferentes personas different people buscan a Dios look for the Lord para que le entreguen algo. to be given something. Solamente buscan al Espíritu de They Dios only seek the para Spirit of usarlo. God to use Him. Solamente buscan al Espíritu de They only Dios seek the Spirit para of God usarlo. to Yo use no sé si Him. me estoy I entendiendo. don't know if you understand. No buscan al Espíritu de They don't Dios seek the Spirit para of God tener una relación con Él. to have a relationship with Him. Es por ejemplo, For example, si yo tengo a mi amigo aquí, if I have my friend Edwin, here y yo solamente lo busco a él and I just go look for cuando him necesite dinero, when I need money, solamente le voy a llamar I'm only going to call him cuando yo necesite dinero, when I need money. pero nunca lo voy a querer But I'm never going to want como una him persona. like a person. Y él a mí nunca me va a ver And he will never see como un me amigo. as a friend. Siempre me va a ver He'll always see como una me persona as a person que siempre necesite that algo. always needs something. Y al final todos necesitamos algo. And at the end, we all need something. Todos estamos en necesidad. We're all in need. Si fuera por necesidad, If it was by el need, Espíritu de Dios estuviera en Haití, the Spirit of God would be in estuviera en Haiti, África, would be in Africa, estuviera en India. India. Pero esto no se trata de necesidades. But this isn't about needs. Esto se trata This is de about que tú tengas comunión con el Espíritu you de having Dios. communion with the Spirit of God. Donde Él se haga tu Señor. Where He is your Lord. Donde Él tenga libertad. Where He has freedom. Cuando Dios tiene libertad en un lugar, When the Lord has freedom Él in a hace place, lo que Él He quiere. does what He pleases. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera. He can do what He wants. Cuando el Espíritu de When the Dios Spirit of God es más is more que un poder para ti than a power for y es you una persona para ti, and is a person for tú you, te das cuenta you realize que todo este mundo that all of this world, lo haces como basura. it is as trash.
te da lo mismo You care less tener unos zapatos to have some shoes de $10 of $10 o de or $1,000. of $1,000. Porque tú no estás aquí por las vanidades ni el afán del mundo. Because you're not here for the Tú vanities or estás worries aquí of the porque world. quieres hacer la voluntad del Espíritu de You're Dios. here because you want to do the will of the Holy Y si no, ya Spirit. te estuviera en el cielo. And if not, you'd be in heavens. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, That's why he'd say, I don't sino live, Cristo vive en but mí. Christ lives in me. Él no vivía para He él. did not live for Él himself. vivía totalmente para el He Espíritu de lived Dios. totally for the Spirit Él of God. buscó la manera He looked for the way de armonarse tanto con el Espíritu de to Dios fall in love so much with the Spirit of God que se hizo uno con él. that he made himself one with him. Los pensamientos de él His thoughts eran sus were pensamientos. his thoughts. Lo que él hablaba What he spoke era lo que el Espíritu Santo estaba was hablando. what the Holy Spirit spoke. Ayer el pastor Miguel hablaba Yesterday, Pastor Miguel said de la autoridad, about the authority de obedecer tu autoridad. to obey your Pero authority. ¿cuál es la autoridad mayor? But what's the greater El authority? Espíritu de Dios. The Spirit of God. Si él no habla, If he does not speak, nada sucede. nothing will happen. Si él no está hablando, If he's not speaking, ¿cómo yo me voy a poner a profetizar how will I begin to si Dios tiene prophesy su boca cerrada? if God's mouth is closed? ¿Cómo yo me voy a poner a orar por los enfermos How can I pray for the si sick él no está? if he's not there? Hay que dejarse de ese relajo, hermano. We need to stop with Cuando el that. Espíritu de Dios está en un lugar, Where the Spirit of God's las in a place, cosas suceden y punto. things happen and that's it. Cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, When the Spirit of God is las moving, cosas van a suceder. things will happen. Hay que dejarse de esa mueca We need to stop que with siempre those están things diciendo, that they're always no, saying. que el Espíritu de Dios se quiso hacer esto y no. Cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, The Spirit of God wants algo to do Dios things. va a comenzar a hacer. When the Spirit of God is somewhere, He will begin ¿Qué to do sucede? things. What happens? Que la gente, los That ministros, people, ¿cuántos the son pastores aquí? ministers, Levántame la how mano. many of you are pastors here? ¿O cuántos son evangelistas, ministros, How many are profetas? evangelists, Levántame la mano prophets? todos, que aquí estamos Come todos on, all ministros, of you, hermano. lift your hands. You're all ministers here. Mío. ¿Qué sucede? What happens? Que hay gente, hay ministros There's ministers que depende that depend de los aplausos de la of gente the applause of para people ellos sentir a Dios. so they can feel God. Depende They depend de que la gente le grite amén for people to yell para amen. decir que Dios está en un lugar. to say that God's in a Y place. yo te quiero hacer una pregunta And I a ti. wanna ask a ¿Qué question. tú le vas a decir a Ezequiel al valle de huesos secos What are entonces? you going to tell that valley of dry Cuando él le bones? profetizó a lo que estaba muerto. When he prophesied to Cuando what le was dead. profetizó lo que estaba seco. prophesy to Cuando what le was dry. profetizó lo que no tenía nada. And prophesy to those Hermano, that had esto no nothing. se trata de vida ni de aplauso. This isn't about Esto se applause. trata del Espíritu de Dios. This is about the Cuando Spirit of Él God. habla, When los he huesos speaks, secos resucitan. the dry bones Cuando Él resurrect. habla, When he las speaks, cosas. Él es la vida. He is the life. Por eso es, That's why. yo antes me turbaba, hermano. Before I was troubled, brother. Predicaba en diferentes I lugares. preach in different places. Y la gente se quedaba como momia. And people were like mummies. Y yo quería darle con el micrófono a la gente. And I wanted to whack them with the mic. Porque yo lo estaba haciendo con todo mi Because I esfuerzo. was doing it with all my strength. Oré toda la madrugada. I prayed all early morning. Dije, yo oré toda la mañana, amanecí en el monte. I started and Lo was hice in con the toda mi fuerza. in the mountain with all my Y strength. ahí fue mi error. And there was my error. Fue con mi fuerza. It was with my strength. Fue porque yo dije que yo oré en el monte. It's because I said that Y no I era prayed in porque the el mountain. Espíritu de Dios estaba en ese And lugar. not because the Spirit of God No was sé si in me that están place. entendiendo. I don't know if you understand. Cuando tú ores When you pray, para depender de la oración, to depend on prayer, ahí está tu obstáculo. there's your obstacle. No me están entendiendo. You're not understanding. Cuando tú ores When you pray, para depender de tu to oración, depend on your ahí prayer, está tu obstáculo. there's your obstacle. Tú tienes que buscar a Dios You need to look for God. para depender del Espíritu de Dios y punto. To depend on the No Spirit of God. busques That's a it. Dios Don't look para for God, depender de tus propias fuerzas, To depend on your sino own depende del Espíritu de Dios, But depend on que the Él Spirit es of el God. que te va a dar las He's fuerzas, the one that las gives you palabras strength, necesarias, the la necessary sabiduría words, necesaria the necessary para predicar y wisdom profetizar. to preach and ¿Cuántos dicen prophesy. amén? How many say amen? Entonces, So, el Espíritu de Dios the Spirit of God es Él is Him que te guía. that guides you. No hay lugar seco. There is no dry place. No hay lugar seco. There is no dry place.
Simplemente lo que necesita Simply what you need es la vida del Espíritu de Dios. is the life of the Spirit of Cuando la God. vida del Espíritu de Dios llega a un lugar, When the life of the Lord comes las to a place, cosas van a suceder. things will happen. Escúchame bien. Listen, El Espíritu de Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. the Spirit of God is going to be the most important thing Dice in la your life. Biblia The Bible says Que cuando Jesús se iba de la that tierra, when Jesus was le leaving digo a los earth, discípulos: he told the disciples, yo me voy, I'm leaving, pero mi espíritu but my Spirit estará con ustedes. shall be with you. Esperen que Él llegue, Wait for him to que arrive. cuando Él llegue That when he arrives, lo va a llenar, he will fill lo va a you. bautizar, He will baptize le va a dar you. autoridad, He will give you le va a dar authority. poder, He'll give you power. le va a dar llenura He will give you a de mi filling espíritu. of his Spirit. Y dice la Biblia And the Bible says que Jesús se fue, that Jesus left, pero el Espíritu de Dios vino sobre but él. the Spirit of God came Pero over fíjese them. en algo. But look, Lo único que Jesús le dijo a the ellos, only thing Jesus told them, la única condición que ustedes the necesitan, only condition you ¿cuál es need, la condición? what's the condition? Esperar. To wait. Dile a la persona que está al tuyo, esperar. Tell the person next to you, wait. La única condición que Jesús le dio a The ellos only condition that fue was given esperar en Dios. was to wait on Y God. dice la Biblia And the Bible says que comenzaron. that they ¿Con started cuántos? with how many? ¿Con cuántos hombres? With how many men? Personas. People. 500. 500. Y dice la palabra de Dios And the word of God que ellos says comenzaron a esperar al Espíritu de Dios. that they began to wait Y for the Spirit of estaban God. ahí. And they were there. Y estaban ahí. And they were there. Pasó un día, A day passed. pasó 2 días, 2 days pasó passed. 3 días 3 days passed. y se fueron muchos. And many left. Y simplemente se quedaron 120 And only 120 porque left. ellos no se desesperaron. Because they did not Cuando despair. tú vas a esperar el Espíritu de Dios, When you're waiting on the Spirit tú of no lo God, puedes esperar en el momento que tú piensas que va a you llegar. can't wait on Him on the Tú moment you simplemente think. tienes que esperar que Él llegue y punto. You simply must wait. Por He eso la arrives Biblia and dice that's que it. la palabra esperar That's why the Bible says the word en hebreo wait in Hebrew significa esperar con expectativa. means to wait Es como en otra expecting. palabra, es lo único que tú estás esperando. It's the only thing Es lo you're waiting único que for. tú estás pensando. The only thing you're Es en el thinking about. Espíritu de Dios. It's about the Spirit Los of God. discípulos no tenían otras cosas, los The apóstoles no disciples tenían otras cosas and que estaban apostles pensando had que nothing no era el else to think Espíritu de Dios. but the Spirit Y of cuando God. Él vino sobre ellos, when He came le over dio them, poder y he autoridad. gave them power Pero and authority. antes que el poder y la autoridad llegara, But before they tuvieron arrived, que esperar they had to para wait. que tú veas tu milagro en tu vida, you can see the para que tú miracle in veas your la life. llenura del Espíritu de Dios en tu vida, And the filling para of que the tú Lord in veas la your life. manifestación de Dios en tu vida. And the manifestation in Tienes your que life. aprender a esperar. You have to learn to wait. Si tú sabes esperar, If you know how to wait, el Espíritu de Dios the Spirit of va a God obrar en ti. Ya me quedan 10 will minutos. work on you. Now you only Ya have estoy 10 terminando. minutes. I'm almost done. Pero el Espíritu de Dios But the Spirit of God es más de lo que tú piensas. is more than what you think. Lo que le acabamos de leer en Isaías. What we just read in Isaiah. ¿A quién le enseñó? Who did He show? ¿Quién le enseñó el Espíritu de Jehová Who showed the Spirit of God para crear? to create? ¿Quién le dio ese tipo de sabiduría Who gave him that type Esa of wisdom, ciencia. that knowledge para poder crear los cielos y la to tierra? be able to create heaven and ¿Quién? earth? Who? Él no le pidió consejo a nadie, He asked advice of no one porque Él es Dios. because He is God. Él es el que hace las cosas. He is the one that creates things. Él es la autoridad suprema. He is the supreme Él authority. es el principio, el final. He is the beginning and end. Él es el todo. He is all. Y fíjate en algo. And look, El más grande the greatest se hace tan pequeño makes himself que está so dentro small de ti. and is in Y como you. está dentro de And ti, since he's in se you, hace tan he pequeño makes himself so que te small quiere hablar that he wants y to que te speak quiere to you decir, and wants to esa say, enfermedad que tú tienes sickness hoy you en el have, nombre poderoso de today Jesús in the mighty será name of Jesus quebrantado, will be no por broken, mis fuerzas, not by my no porque strength, yo hablo en lengua, not 'cause sino I porque speak el tongues, Espíritu de Dios está en but este because lugar. the Spirit Y of cuando God el is here. Espíritu de Dios está en un And when lugar, the Spirit las of God is cosas here, suceden. things happen. Una iglesia no crece A church does not sin el grow Espíritu de Dios. without the Spirit of God. Algo que dijo Something that was said, el pastor que me impactó, the pastor that impacted me, que me recuerdo que me dijo, I remember he said, el Espíritu de Dios the Spirit of God no se mueve como se movía ayer. is not moved as He moved yesterday. Si tú dependes
if you depend que el Espíritu de Dios se mueva como Él se movió for the Spirit of God hace to una move semana, as He moved the week eso ago, se convierte that turns en tu obstáculo. in your obstacle. Y eso va a impedir And that will stop que tú veas la manifestación de Dios for you to see the manifestation of de God una manera nueva y fresca. of a new, fresh way. En un momento Give me a moment. le dijeron, levanta una estatua de una serpiente, They said, raise up a statue of a serpent. pero después se convirtió en idolatría. But then it turned into an idol. Pero funcionó como para sanar a la gente. But it worked like to heal people. Pero la gente pensaba que era la estatua But people thought it was a statue y no la voz de Dios. and not the voice of God. Todo viene Everything por lo que comes Dios diga primero. by what the Lord first says. Si Él primero lo dice, If He says it first, las cosas van a suceder. things will happen and come to be. Por eso a mí me impresiona lo que dice Ezequiel, That's why it shocks me what Ezekiel says. que Él está hablando That he is speaking, y lo que Él estaba and escuchando what he was hearing, se le metió it adentro entered him inside y lo afirmó sobre sus and pies. firmed him on his feet. Por eso en esta mañana That's why this lo que morning, tú estás escuchando what you're y lo que listening vas a to seguir escuchando and what you'll continue se te va a listening meter adentro will enter you y te va a inside. entregar una autoridad y un poder And it'll give you que an tú authority antes no tenías. and power you didn't have Escúcheme before. bien. Listen. Esto no es solamente para que usted aplaude y se goce hoy y This mañana isn't se just olvide de esto. for you to Esto applaud es para and que usted forget. lo aplique en su día a día. This is for you to Porque es apply tiempo daily. que levantemos un Because it's remanente time. aquí en Las We Vegas. raise up a El remnant diablo in se está Las llevando a Vegas. Las Vegas allá afuera. The devil is Aquí le taking va a estar those. todo el pecado del mundo hasta aquí. No Pero sin ¿por of qué the Dios world te is trajo here. aquí en este But lugar? why were you ¿Por brought qué Dios to te this levantó place? aquí en esta Why tierra? did he Porque lift you Dios up in quiere this que tú land? le profetices The Lord wants a you lo to que está muerto, prophesy to que le what is profetice dead, a lo and que está seco. prophesy Dios to te what está is dry. levantando a ti. The Lord is Dios te lifting you llamó up. a ti. The Lord Yo chose simplemente you. vine a recordarte I just lo came que to ya tú remind cargas you de parte de Dios. what is Así from que God. aviva el don. So- Aviva lo que a ti Dios te entregó. Revive what the Lord gave you. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva. That's why Paul told Timothy, revive. Aviva lo que ya tú tienes. Revive what you already No have. sé si me están entendiendo. I don't know if you understand. Aviva lo que ya tú cargas. Revive what you already poured. Sé que está pequeño, pero avívalo. I know it's small, Sé but que casi no revive tiene it. nada, pero I avívalo. know you have a bit, but Aunque revive tú te it. veas pequeño, pero aviva lo que ya Dios te Even though entregó. you see small, No sé si me revive están what he entendiendo. gave you. I don't know if Él you no le digo, understand. te voy a entregar un don. Le digo, said, aviva el don que ya tú I'll tienes. give you the gift. Alabado Revive sea the gift Dios. you have. Yo no vine aquí a entregar el don a I nadie. did not Yo come vine a here. avivar el don que ya tú cargas. came to revive the Hay gift alguien you que va a already avivar el poured. don que ya carga de parte de The Dios. point you have Que va a from decir, God. heme aquí, Espíritu you'll de say, Dios. "Here I am, Spirit of Envíame a God. mí. Send to Porque me. yo iré. Because I will go. El Espíritu de The Dios Spirit of God es el que lo hace. is the one that does it. El Espíritu de The Dios Spirit of God es el que rompe las is cadenas. the one that breaks. Es el Espíritu de It's the Dios. Spirit of God. Por el dedo de Dios. By the finger of God. Cuando digo por el dedo de Dios, When I say by the hablaba finger del of God, Espíritu Santo. we speak of the Holy Spirit. Porque es el Espíritu Santo Because it's the Holy que Spirit hace los milagros. that does the miracles. Por el dedo de By the Dios, finger of yo God, echo fuera los demonios. I cast out the Es el demons. Espíritu It's the Santo Holy que te Spirit va a sacar ese chamuco en el that nombre de will Jesús. take out that Es devil el in the name of Espíritu Jesus. Santo It's the que te Holy va a Spirit liberar that will de set esa you free enfermedad que tú from tienes. that Es el sickness. Espíritu It's Santo the Holy que te va a Spirit sanar. that will heal you. Shacatanama. Es el Espíritu Santo It's the Holy que te va a Spirit avivar. that will Es el revive Espíritu you. Santo The que Holy te va a Spirit sacudir. that will Es shake tiempo you. que tú te sacudes It el is polvo time that you y te shake diga, up the es dust. tiempo que yo And profetice say it is porque time I llegó la hora. prophesy. Because it is time. Porque si tú no lo haces, Because if you don't do it, Dios escoge a otro. God chooses someone else. Si tú te conviertes en un Saúl, If you turn into a Saul, hay un David ahí atrás que está there's preparándose a David that is para ver la prepared mano de Dios. to see the hand of God. Escúcheme bien. Listen, Ningún ministro, no minister, ningún hombre de Dios, no man of God, ningún predicador no preacher que yo he visto that I've seen que ha impactado has impacted mi vida my life y miles de vidas and many lo ha lives hecho has done it por su propia fuerza. by their own strength. Todo
everything ha sido por el Espíritu de Dios. has been by the Spirit of God. Todos esos generales de la fe, All of those generals of faith. que uno dice, yo quiero ser como esos generales. They say, I want to be like them Uno generals. dice, yo quiero tener esa misma unción. I want to have the same anointing. Todos ellos eran locos por el Espíritu de Dios. All of them were crazy for the Spirit of God. Me hablaba Edwin de A.A. Allen. And he was speaking Ese to tipo me. era un loco por Dios. Those men were crazy for God. Un fanático, pero por A Dios. fanatic, but for God. Amanecía en su closecito buscando a Dios He'd wake up in his closet hasta que seeking the escuchó la Lord voz de Dios. until he heard the voice of God. Él no buscaba a Dios He did not seek God para que la gente lo miraba. so people can see him. Él buscaba a Dios He was seeking God porque él quería tener una comunión constante con because he él. wanted a constant communion with him. ¿Tú quieres ver milagro en tu iglesia? Do you want to see miracles in your ¿Quieres ver church? manifestación en tu You want to iglesia? see manifestations ¿Quieres in your ver cómo church? tu ministerio You want to see prospere? your ministry prosper? Depende totalmente del Espíritu de Dios. Completely depend on the Spirit of God. Porque si tú dependes totalmente del Espíritu de Dios, Because if you completely depend on the las Spirit of God, cosas van a suceder. things will happen. Nada Nothing puede pasar can happen sin el Espíritu de without the Dios. Spirit of God. La gente dice, pero ¿por qué las almas no se convierten? People say, what are the ¿Por souls qué not los converted? milagros no Why do suceden? miracles not ¿Por qué happen? no hay poder? Why is there no ¿Por qué no hay power? manifestación? Why is there no Porque manifestation? no estamos dependiendo del Espíritu de Because Dios. we're not depending Estamos on the Spirit dependiendo of God. más del bosquejo que tenemos, We're depending más de more on lo what que we nosotros put, cargamos, more of what we de lo have, que el Espíritu de Dios quiere hacer en el than what the momento. Spirit of God wants to Yo do. quería hablar de otra cosa totalmente I wanted distinta to esta speak mañana. of something completely different this morning. Lo tenía preparado. I had it prepared. Pensé que fue Dios que me habló, I thought it was God porque who yo spoke, tenía un bosquejo preparado. because I already had it prepared. Y en esta mañana But this morning, Dios me dijo, the Lord said, habla de mi espíritu. speak about my spirit. Yo dije, ok, Señor, And I said, okay. ¿qué hablo? What do I Y say? me dijo el título, solamente el título me He dijo. told me just the title. Me dijo, persona People o poder. or power. Y me bajó toda la revelación ahí mismo al instante. And now the revelation was downloaded. Y estaba ardiendo esta mañana. I was on fire En mi this corazón. morning in my heart. Persona People o poder. or power. ¿Él es un poder He is a o power él es una or persona? he's a person. Y él es And he is una persona. a person. Pero él puede manifestar But he can manifest Poder. power para sanarte esta mañana. to heal you this Levanta morning. tus manos ahí. Lift up your hands. El Espíritu de Dios está en este The lugar Spirit of God is in this place. de una manera tan tangible, In such a way you can feel. de una manera que se mueve, de una manera impresionante. A shocking way that he moves. El Espíritu de The Dios Spirit of God está en este lugar is in this place de una manera in a way tan terrible so terrible que tú no lo puedes resistir. that you cannot resist. Es una unción. It's an anointing. It's an anointing. Es una unción. It's a power. Es un poder. El Espíritu de The Dios Spirit of God está aquí en este lugar. is in this place. Algo va a suceder en tu vida. Something will happen in your Después life. de esta mañana After this y morning después de este día, and after this tu day, vida no será your igual life will not jamás. be the same ever. Solamente voy a hacer una oración de 2 minutos Just a 2-minute prayer. y entrego. And I give the time. Cierra tus ojos. Close your eyes. Si quieres, ponte sobre tus pies y If no you quédate want, sentado. Como stand como up tú or sientes. stay seated as you please. Nama shatanaya nama. Retanama shekatanamaye. Letanananaya nama shotonomoraba. Tau. Como el Espíritu de Dios se manifestó, As the Spirit of God vino manifested, como un de repente. came all of a sudden. Ellos no se lo esperaban, They were not waiting for pero him, estaban esperando que Él llegara. but they were waiting for Y him to cuando Él arrive. llegó como un de And when he repente, came all of a sudden, sus vidas their cambiaron. lives changed. Comenzaron a hablar They began to speak en lenguas de fuego, in tongues of lengua fire. repartida como de fuego, Tongues y lo divided of comenzó a fire, llenar and began to y fill no them. pudieron resistir el poder. And they could not Y resist esa the casa power.
se convirtió en una casa de Pentecostés. Hay algo que está a punto de suceder en este lugar en los próximos 2 minutos. Hay un viento que va a comenzar a soplar y te va a dar lengua de fuego que tú antes no tenías. Si tú no hablabas lengua, hoy en esta mañana vas a hablar en lengua. No porque yo te lo estoy diciendo, sino porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un de repente. Un de repente. Y 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 de repente. Vino como lenguas de fuego. Vino como un viento recio. Un viento sopla. Un viento sopla. Un viento sopla. Un viento sopla. Saca, yo quiero sentir la gente clamando aquí. Recatanama Shayanama. Lepacatanama Shayama. Oh, alabado sea Dios. Oh, alabado sea Dios. El diablo se equivocó contigo. Satanás se equivocó contigo. Hay algo de Dios adentro de ti. El Espíritu de Dios habita en ti. Secatanama. Yo siento una unción aquí. Yo siento que algo se está moviendo en este lugar. Hay cadenas que se rompen ahora. Hay maldiciones que caen por tierra en el nombre poderoso de Jesús, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y de repente vino un viento recio sobre Las Vegas, y de repente los profetas se levantaron, y de repente los pastores y de repente recíbelo, recíbelo. Ahí está. Espíritu, Espíritu. Dilo, 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 dilo. Desciende como algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Recíbelo. 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 Espíritu. Recíbelo. Ahí está sobre ti. Recíbelo. Recíbelo. Unción hasta los huesos, pastor. Unción hasta los huesos, mujer de Dios. Unción. Unción. Poder. 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 Es el Espíritu de Dios. Shakatanamanama. Traiga a la gente que está cayendo. Traiga acá. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se mueve. Recíbelo. Recibe. como en el Pentecostés. Recíbelo. El poder de Dios te toca. Te llena. Te llena, te llena, te llena. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Ahí está su gloria. Ahí está su Shekinah. Ahí está, ahí está, ahí está. Shakatanaba, Sayama. Retanaba, Shakatanaba. Ahí está. Shanabaye. Shakatanaba, Sayama. Lupa Shaganaye. Ay, Dios mío. Hay una unción. Y Espíritu. Hay una unción en el coro ahora mismo. Yo siento una unción terrible. Necesito que se agarren toda la mano ahora mismo para yo entregar. Así yo voy a entregar. Hay una electricidad que se mueve en todas las paredes aquí en este lugar. Hay una unción demasiado terrible con estos muchachos aquí. Este coro no es normal. Hay algo que está sucediendo en esta casa. Esta casa no es normal. El Espíritu de Dios está en ese lugar y lo va a levantar y lo va a elevar. En el nombre poderoso de Jesús. Reciban, reciban, reciban poder y autoridad. Poder y autoridad. Reciban. Que es esto, Jehová. Reciban. Shakatanama. Sácame esa por ahí, sácala, sácala. A ella, sácala, sácala, corre, sácamela. Shekatanama. Shenanayanama. A ella sanó. A ella sí, eso. A ella, tráemela, tráemela.
llénamela. Shekatanama, retanama, sayama. Recibe, recibe, recibe. Lenguas de fuego, recibe. Y lléname, Lléname, dilo. lléname y con tu Dilo. presencia, Lléname, y con tu poder, lléname. Dilo, dilo, dilo. y con tu Dilo, 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 dilo. amor, Sa, y lléname, lléname. Dilo, 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 dilo. y con Shakatana Masayama. tu presencia, Lléname, llenura del Espíritu. y con tu poder, Lléname. y con tu amor, Dilo, dilo, dilo. Lléname con tu amor. y Poder y unción lléname, sobre ti. y con tu presencia, Lléname. y con tu La gente en las redes sociales, en el nombre de Jesús, recíbanlo. Reciban la autoridad, reciban el Espíritu. En el nombre de Jesús, reciban en la casa. Tómalo en el nombre de Lléname, Jesús. Hay una poder, lléname hay un poder que llega a tu casa. Recíbelo. presencia, Dilo. y con tu poder, Sayama. y con tu amor, Recibe, 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 recibe. y con tu presencia, y En el nombre poderoso de con Jesús. Dale fuerza, Padre. Dale la sabiduría para su compañía, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y úsalo como un hombre de Dios, como un profeta. En el nombre poderoso de Jesús. tu